En nuestra ciudad los meses de marzo y abril traen con sí mucho viento, lluvias inesperadas y que el clima está medio loco por el cambio de temperatura. Pero otra cosa que también trae esta época son muchas celebraciones relacionadas con la Pascua. Y esta época también llega un grupo de jóvenes que están organizándose para salir a un campamento o retiro espiritual al cual le llaman la Pascua Juvenil. Entonces en este retiro, en este campamento al que van, pues imagino que hay costos y pues ellos se dedican a reunir fondos saliendo a las calles y están en semáforos y en los cruces de las calles y están pidiendo cooperación en unos botecitos recolectores. Entonces se te acercan y te dicen si quieres cooperar con la Pascua Juvenil. Y una tarde eso fue lo que pasó con una chica que se acercó a mi coche y me pidió cooperación y preguntó si gustaba cooperar para la Pascua Juvenil. Yo le respondí, ¿qué significa la palabra Pascua? Y pues ella, algo nerviosa, me respondió que no sabía. Y pues eso es verdad hoy en día con la Pascua. Esta palabra significa muchas cosas hoy en día, dependiendo de la persona a la que le preguntes. Para muchos esto significa vacaciones de Pascua o vacaciones de Semana Santa. Para otros significa la misa de Pascua. Tenemos también cosas que toman el nombre de Pascua, como el cirio pascual, una veladora. Tenemos la Pascua Juvenil, como estos jóvenes, para ellos significa un campamento, un retiro espiritual donde pueden divertirse con sus amigos. Y tenemos también, vamos tan lejos como tener el conejo de Pascua y todas sus celebraciones de huevecillos y la actividad que hacen de esconderlos y encontrarlos en algunas culturas. Pero realmente, ¿qué es lo que significa la Pascua? La primera vez que se usa esta palabra la encontramos en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Éxodo, en Éxodo 12. Ahí se describe el relato de cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. En el contexto, Moisés y Aarón habían estado pidiéndole al faraón que dejara ir al pueblo de Dios, pero el faraón se rehusó todas las veces. Dios castigó a Faraón y su pueblo y a sus dioses. Ahí dice en el capítulo 12 de Éxodo que el juicio era contra sus dioses también, con 9 plagas. Hasta este momento habían sido señal del juicio de Dios bajo el que estaba todo el pueblo de los egipcios. Sin embargo, el faraón seguía rehusándose a hacer caso a la voluntad de Dios que le estaba pidiendo por medio de Moisés y Aarón que dejara ir al pueblo de Israel. El capítulo 12 nos presenta la 10ª plaga, la muerte del primogénito. El primero de haber nacido, no solo de entre los humanos, de los egipcios, sino también de entre incluso sus animales. Este evento marcaría al pueblo de Dios de tal modo que Dios incluso redefinió todo su sistema de calendarización en base a este evento. Era un evento crucial. Dios le dice a Aarón, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Creo que todos tenemos eventos en nuestra vida que han dejado una marca importante. Unos han sido positivos, otros han sido no tan positivos, unos han sido felices, otros no tan felices. Sin embargo, estos son eventos que no desearíamos que alguien dejara pasar por alto, o que los ignorara o que los menospreciara, porque son eventos importantes en nuestra vida. Sin embargo, hoy nosotros sí despreciamos y sí menospreciamos este evento tan importante para Dios. Incluso lo disfrazamos con un conejito. ¿Qué pensaría Dios de este desprecio? El evento que está por ocurrir en el capítulo 12 de Éxodo es la liberación de Israel.
Es tan importante para Dios que no solo redefine su calendarización, sino que establece una celebración para recordarse por siempre, cada año. Dios les da las siguientes instrucciones al pueblo para celebrar este evento y recordar que Dios los había librado de la mano del faraón. En el día 10 del mes se debían hacer 3 cosas en el día 10. Cada familia debería apartar un cordero de entre los demás corderos. El cordero debería ser un macho de 1 año de edad y que estuviera en perfectas condiciones. Si la casa era muy pequeña, debería compartir ese cordero con el vecino más cercano que tuviera. Ese era el primer preparativo en el día 10. Transcurrirían 4 días más para que en el día 14 se llevara a cabo en sí la celebración. Todos deberían matar al cordero al anochecer. Luego tomarían parte de la sangre y la pondrían en los 2 postes y en el dintel de la puerta de las casas, donde la comerían. Básicamente todo alrededor del marco de la puerta, los postes y la parte transversal que se llama dintel. Aquí lo mencionan así en el versículo. Entonces tomarían la sangre y la esparcirían, parte de la sangre, en estos postes. Luego comerían del cordero, pero deberían comerlo asado, al fuego, no hervido, sino asado. Lo iban a acompañar con panes sin levadura y con hierbas amargas. Otra cosa que deberían hacer en ese momento es no dejar sobras. Comer todo lo que fuera posible, y si quedaban sobras, estas se deberían quemar. No debían dejar nada de este cordero ahí. Finalmente, deberían comerlo a prisa y preparados con sandalias, con sus ropas puestas y bien ajustadas, listos para partir. A esta cena Dios le da por nombre la Pascua del Señor en el versículo 11 de Éxodo 12. Este término es la primera vez que lo vemos escrito aquí, la Pascua del Señor. Y hasta aquí a simple vista no sabemos lo que esta palabra significa. Si paráramos aquí y definiéramos esta palabra, diríamos que es una cena de cordero asado con pan sin levaduras y hierbas amargas. Pero Dios explica en los siguientes versículos el significado de esta palabra y de esta celebración. Versículo 12 dice así: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. La palabra Pascua, de hecho, se encuentra en estos versículos en su significado literal. El versículo 13, donde dice: y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Eso es lo que literalmente significa la palabra Pascua, pasar sobre. Pero antes de hablar de esta frase o de su significado de pasar sobre, analicemos un poco más estos versículos para entender la importancia de esta frase, la frase pasar sobre. Lo primero que es interesante es el papel del cordero o de un carnero o de un animal en la comunicación de Dios con su pueblo. La primera vez que vemos a un cordero en la relación de Dios con los humanos es en el libro de Génesis, cuando Abel ofrece de las primicias de sus ovejas y Dios lo ve con agrado. Dice Génesis 4:4, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Por el contexto sabemos que Dios les había comunicado lo que le agradaba. Dice el versículo 6 del capítulo 4 de Génesis: si haces bien, ¿no serás aceptado? Esto se lo dirige a Caín. Dios vio agrado en el sacrificio y la sangre de un cordero, en el sacrificio de Abel.
Más tarde, le pide a Abraham que ofrezca como sacrificio a su hijo Isaac. Génesis 22:2 dice, y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En este capítulo 22 de Génesis aprendemos de la fe y confianza de Abraham en su Dios, un Dios justo y soberano. Y al decidir ir hasta las últimas consecuencias con el objetivo de obedecer, Abraham estaba mostrando que confiaba en un Dios justo, que no iba a ser un hecho injusto ante su hijo ni ante él. Dios interviene en el versículo 11. Dice el versículo 11, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. El ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Versículo 3, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Nuevamente, vemos que la muerte o sacrificio de uno de estos animales fue requerido por Dios como un ritual que nos enseña que debía haber muerte y sufrimiento para establecer esta comunicación o una relación con Dios. En estos sacrificios había un derramamiento de sangre que de igual manera ilustra la vida que es tomada para establecer esta relación o pacto con Dios. El relato de Éxodo 12 es un ejemplo perfecto de cómo la sangre del cordero sacrificado libró a los primogénitos del pueblo de Dios. Dice el versículo 13 de Éxodo 12, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Más tarde, en el libro de Levíticos se establecen otras ceremonias anuales en las que se requería un sacrificio y el derramamiento de sangre de machos cabríos, como en la celebración del Día de la Expiación en Levíticos 16. Y encontramos unas cuantas más como resumen de estas celebraciones en Levíticos 23. Es interesante que Dios haya establecido estas ceremonias de manera tan solemne y dándoles tanta importancia, como si quisiera enseñarle al pueblo de Dios una lección importante por medio de estos eventos o celebraciones. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que para Dios, en la ley, casi todo es purificado con sangre. Y dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. El mismo capítulo nos explica que estas solo eran representaciones de cosas en los cielos, de un sacrificio más importante y que solo ocurriría una vez, y también ocurriría para presentarse como sacrificio para llevar el pecado de muchos. Este es el sacrificio de Cristo en la cruz. Si tomamos estos versículos de Hebreos y los relacionamos con los versículos en los que se nos habla de los sacrificios de corderos, carneros, becerros y del derramamiento de su sangre para establecer una relación con Dios, y luego tomamos las palabras de Juan el Bautista al ver a Jesús acercarse en Juan 1:29, cuando le dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos damos cuenta que el propósito, el plan eterno y perfecto de Dios en la muerte de Jesucristo en la cruz tenía un objetivo que era ilustrado con todos estos sacrificios, como el de la Pascua. Al igual que en la primera cena de Pascua, la muerte y la sangre del Cordero libran a las personas del juicio de Dios. Cristo, el Cordero de Dios,
preparado para ser sacrificado por la paga del pecado de los hombres, se convierte en el verdadero Cordero, se convierte en la verdadera Pascua. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Luego Juan nos dice en 1 de Juan 2:2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La Pascua era un recordatorio de cómo Dios provee una salida del juicio por nuestros pecados y de cómo un día proveería de una solución para siempre en Cristo. La Biblia establece que después de la muerte de todo humano viene el juicio. Nos dice la Biblia, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Esto lo encontramos también en Hebreos 9. Y para quienes ponen su fe en Cristo para salvación, Él se convierte entonces en el sustituto por nuestros pecados. Él se convierte en la sangre en los postes y en el dintel para quien pone su fe en su sacrificio. Dice Efesios 2:8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Al igual que los israelitas del Éxodo, solo debían creer que por sacrificar al Cordero y poner la sangre en sus puertas, serían salvados del juicio de Dios. Así hoy, la salvación del juicio por nuestros pecados está en creer en Cristo, creer que Él ya lo pagó todo en la cruz. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Si entendemos esta verdad, si entendemos lo maravilloso que es que Dios no tome en cuenta nuestros pecados, sino que los cargue sobre Jesucristo, entonces entendemos bien el versículo que nos dice que bienaventurado es el hombre a quien sus pecados no le son tomados en cuenta. Romanos 4:7 y 8 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Ahora vuelvo a preguntar, ¿qué significa la palabra Pascua? Pues espero que no solo signifique para ti vacaciones o conejitos o comida de celebraciones religiosas, y que mejor signifique el anuncio del regalo de Dios al pasar por encima o dejar pasar de largo su juicio sobre tus pecados por medio del pago de Cristo en la cruz. Cristo mismo hizo esta conexión de la Pascua con su muerte. Esto lo hizo en la última cena que tuvo con sus discípulos. Mateo 26, versículo 26 al 29 nos dice que mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió. Y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cristo aquí estaba anunciándoles lo que estaba a punto de suceder. Al siguiente día, Él estaría cumpliendo esa ilustración que se dio por primera vez por medio de la Pascua, por medio del Cordero que fue sacrificado, por medio de la sangre que fue puesta en las puertas del pueblo de Dios.
Existe polémica en si Cristo estaba celebrando la cena de Pascua tradicional esta noche en esta cena, o si es que la iba a celebrar más tarde, el siguiente día, como tenían acostumbrados los judíos, o si por medio de esta representación de tomar este pan y de tomar esta copa de vino, él estaba redefiniendo la cena de Pascua. No estamos seguros qué es lo que estaba haciendo, pero una cosa sí sé, es que al siguiente día Cristo iba a estar actuando la verdadera Pascua, y no solamente la simbólica del Nuevo Testamento. Le iba a estar dando el verdadero significado a que Dios pase por encima de nuestros pecados. ¿Estás seguro que Dios no tomará en cuenta tus pecados cuando mueras? ¿Estás seguro de que Dios pasará por encima de tus pecados y no te enjuiciará por ellos? Pues si no lo estás, Cristo te ofrece el perdón. Él ofrece pagar por tus pecados ahí en la cruz. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en estas fechas de Pascua, de vacaciones, de descanso y de celebraciones, espero que tengamos un poco más claro lo que significa la palabra Pascua. Pero no solo que sepamos, más bien que creamos en Cristo, quien es nuestra verdadera Pascua y quien te ofrece el perdón de pecados, si es que tú así lo aceptas.